Pero hermanos, como habíamos anunciado hace unas semanas, bastantes semanas ya que han transcurrido, era el deseo, hermanos, de comenzar a estudiar las cartas pastorales, y empezando con la primera carta de Timoteo, después de tanto que hemos esperado, después de dar una larga serie sobre la búsqueda de la santidad que era necesaria para nosotros. Ahora queremos entrar a un estudio expositivo, versículo a versículo, de la primera carta a Timoteo. La primera de Timoteo, hermanos, junto a segunda de Timoteo y Tito, pertenecen al grupo de cartas o escritos de Pablo conocidas como las epístolas pastorales. Esta expresión, hermano, cartas pastorales, fueron denominadas así en la primera parte del siglo XVIII, y la razón por la que fueron llamadas de este modo es porque estaban destinadas a personas que tenían labores pastorales. En el caso, estamos hablando de Timoteo, el joven Timoteo y Tito. Ahora, sin embargo, hermanos, es necesario señalar que Timoteo y Tito no eran pastores en el nombre, o sea, en el trabajo, en la labor como tal, o en el oficio llamado. No eran pastores en el sentido general y actual de la palabra, no eran ministros de una congregación local, sino más bien representantes apostólicos, enviados especiales o comisionados del apóstol Pablo, enviados por él a cumplir misiones específicas. Y eso lo encontramos, hermanos, por ejemplo, como Pablo fue encargado en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, y Tito en la iglesia de Creta. O sea, les encomendó trabajos concretos en unas iglesias que estaban viviendo en desórdenes doctrinales y prácticos. Se les encomendó tareas concretas según la necesidad del momento. Y la tarea de ellos era cumplir su ministerio espiritual aquí y allá, llevando a cabo la obra que se había iniciado, para luego informar al apóstol sus actuaciones y sus logros en dicha iglesia local. Además de esto, es necesario aclarar que el hecho, hermanos, de que se le hayan llamado cartas pastorales no significa que sean dirigidas únicamente a pastores. Ahora, no, nadie piense aquí, hermanos, que al hacer este estudio, al llamarle cartas pastorales, estemos pensando que solamente esta carta tendrá algunas directrices solamente para aquellos que son líderes de iglesia, sino que se refiere también a todos los miembros. Eso nos incumbe a todos. Esta carta fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no solamente para que los pastores ejerzan bien su labor, sino para que los miembros sepan cómo es el funcionamiento de la iglesia, para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, como dice 1 Timoteo 3:15. Así que no solamente van dirigidas a los líderes, sino también a todo miembro. Y eso es precisamente lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y sabemos que en primera instancia esto es dirigido primordialmente a los pastores, a los líderes, pero también implica los miembros de la iglesia. Ellos también deben crecer. Y la palabra no es útil solamente para los pastores, es útil para todos los creyentes, porque todos necesitamos crecer en la gracia del Señor. Y eso es importante que no lo olvidemos. De manera que la exposición de estas cartas es de mucho provecho para toda la iglesia. Y creo que William Hendriksen, en su comentario a la primera carta de Timoteo, da excelentes razones para que nosotros estemos exponiendo domingo tras domingo esta carta de Pablo a Timoteo. Y la primera razón, hermanos, es porque estas cartas arrojan mucha luz sobre el importante problema de la administración eclesiástica. Es decir, estas cartas arrojan mucha luz, mucha claridad y comprensión acerca del problema de la administración eclesiástica. Vivimos en tiempos, hermanos, en cómo muchas personas ignoran cómo se debe manejar una iglesia, cómo la iglesia debe comportarse, sabiendo que la iglesia es la casa de Dios, no nuestra casa, y que nosotros debemos conducirnos de la manera no como nos parezca bien, como el mundo nos diga, o como las iglesias de modas enseñan, sino como Dios dice en su palabra. Quiénes deben predicar, quiénes no deben predicar, cómo deben comportarse los hombres y mujeres dentro de ellas, en los cultos de oraciones. Todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta si en realidad queremos tener una iglesia que ame al Señor y sea fiel a su palabra.
Por eso Pablo dice, como decía ahora en primera de Timoteo 3:15, note esto, Pablo habla de encontrarse con Timoteo y dice, Pablo dice, para que si tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia no es tu casa. La iglesia es la casa de Dios y tú debes conducirte no conforme a tu propio criterio, a tu propia opinión, sino según las Escrituras, según lo que Dios ha revelado en su palabra. Su voluntad revelada es conforme a la voluntad de Él. Por eso es que estas cartas contienen ciertas instrucciones acerca del culto público y vamos a ver muchas de ellas, cómo debemos comportarnos en el culto público, hermanos, que nosotros haríamos bien en tener en cuenta, porque esto muestra una iglesia de sana doctrina cuando realmente se fundamentan en lo que Dios dice. Nos muestra qué cualidades debe poseer un hombre fiel con el fin de ser pastor. Por ejemplo, la iglesia debe escoger quiénes deben dentro de la membresía ser sus pastores, pero esa elección no se basa en el criterio otra vez de nosotros o en nuestra opinión, sino se basa en las cualidades que Dios da en su palabra. Y estas cualidades de quién debe ser un pastor y quién no, las da la Escritura. En esta carta vamos a encontrar esas características de quién debe ejercer el liderazgo de una iglesia y qué personas no están calificadas para ello. Las cualidades que debe poseer también no solamente los pastores, sino aquellos que están en cargos administrativos como los diáconos. ¿Y hasta qué punto debieran participar las mujeres en la obra de la iglesia? Es otra de las cosas que vamos a tocar. Timoteo, Pablo va a dar instrucciones de quiénes deben predicar en la iglesia, si las mujeres están calificadas para eso, sobre todo cuando vivimos en un tiempo donde las corrientes feministas también han permeado la enseñanza de la iglesia y ahora los pensamientos del mundo como el feminismo se ha introducido de tal manera que han hecho a las mujeres ministros y pastoras, cosa que la Biblia totalmente rechaza esta cuestión. Ahora, ¿por qué? Porque han puesto sus pensamientos por encima de la palabra de Dios y Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, eso es importante que vamos a ver todo esto en la carta de Pablo a Timoteo. Y también no solamente vamos a tratar esto, sino hasta qué punto deberían participar las mujeres en la obra de la iglesia, sobre quién descansa la responsabilidad primaria de promover para los necesitados, porque eso vamos a mirarlo también. ¿Quién debe encargarse? ¿Hay una persona en especial llamada a encargarse de los necesitados de la iglesia? Sí, vamos a mostrar. ¿Y qué cualidades debe tener esta persona para llevar dicha tarea? ¿Cómo debe tratar el ministro a los varones de edad avanzada que necesitan consejo pastoral, a las ancianas de la iglesia, a los jóvenes y a los más jóvenes, a los niños? Entonces hay muchas directrices que aquí nos puede proveer de cómo la iglesia debe funcionar. Y me gusta, hermanos, que Timoteo creo que va a ser pertinente para nosotros, sobre todo cuando estamos a puertas de la formación o de la constitución de una iglesia en este lugar. Entonces creo que esto nos va a ser de mucho provecho para nosotros. La segunda razón que dice William Hendriksen para la que debemos estudiar esta carta es porque pone énfasis en la sana doctrina. Esta carta nos va a hablar mucho y va a enfatizar mucho sobre la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que sana el alma, y la que sana el alma es la que está conforme a la Escritura. Y él hace una pregunta: ¿es cierto que no importa lo que una persona crea mientras sea sincera en lo que cree? Porque hay personas que piensan que solamente la sinceridad es agradable a Dios. Pero la pregunta es, si es sincera y no está conforme a la palabra, ¿será agradable a Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios tal como es? ¿Es la Biblia la palabra de Dios tal como es presentada? ¿O simplemente se convierte en palabra de Dios cuando te toca? Algunas personas hablan de un tal rema, ¿no? Que solamente la palabra de Dios es palabra de Dios cuando nos toca a nosotros. Pero hermanos, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte, no cuando nos toca, siempre va a ser palabra de Dios. Hay una filosofía liberal que dice que la palabra contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y eso es una herejía, porque nosotros concebimos que la Biblia sí es la palabra de Dios. Otra pregunta que dice así: ¿cómo debe uno enfrentarse con los herejes?
¿Cómo identificarlos? ¿Debemos enfrentar a estos herejes? ¿Y cómo debemos hacerlo? Y otra pregunta que hace Henry dice, ¿es posible prestar demasiada atención a sus errores? Sobre todo cuando vivimos en un tiempo en que se ha levantado una bandera, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Será que eso es lo que enseña la Biblia? ¿Será que no podemos señalar a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos maestros que se levantan dentro de nuestras congregaciones? Eso es bueno saberlo, y a la luz de todo el estudio de esta carta vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios dice en su palabra. No lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice en su palabra. Pero hay una tercera razón también para estudiar esta carta. Porque exigen, hermanos, esta carta va a exigir que nosotros como miembros de una iglesia vivamos vidas consagradas. Vivamos vidas consagradas. Es posible, hermano, que una persona sea doctrinalmente sana, pero corrompida en la práctica. Por eso debe ejercerse la disciplina eclesiástica. Aquí me explico, hermanos. Usted puede asentir con su cabeza que está de acuerdo con esas doctrinas, pero el problema es que usted no está viviendo conforme a la doctrina. Una cosa es saberla y otra cosa es hacerla. La Biblia dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente tengamos cierta aseveración de estas verdades, sino que estemos dispuestos por agrado al Señor y por amor a Él, vivirlas en la práctica. Por eso debe ejercitarse la disciplina eclesiástica, porque es una manera de nosotros señalar que alguna persona no está viviendo conforme a los mandamientos del Señor y conforme a la vida que es conforme a la piedad. Pero entendemos, hermanos, que como dice Timoteo más adelante, nos va a decir que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, y esa persecución va a empezar por los de su familia, por los seres queridos. Son los que primero se van a oponer a que usted viva la vida fiel como el Señor demanda. Así que la piedad, hermanos, se basa en la verdad, y es necesario, hermanos, que la iglesia entienda que no podemos echar a un lado la verdad por irnos en pos de la verdad, de la unidad. Dice un proverbio, dice, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, no podemos, hermanos, si tenemos que echar a un lado la verdad por la unidad, eso no es una unidad sana. Hermanos, lo que tenemos que echar es el error, y lo que nos une como creyentes no es el error, es la verdad lo que nos une. Y el error nos separa de los inicuos, de aquellos hombres impíos que convierten la gracia en libertinaje. Y hay que tener en cuenta todo eso. Recuerde que también Pablo va a decir en Timoteo que vendrán hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos porque no viven conforme a esta doctrina. Por eso es importante estudiar estas cartas, y es necesario que cada creyente examine seriamente si está dedicado, y esto es importante, hermanos. Yo quiero que usted, a lo largo de este estudio, usted examine, haga una autoevaluación, si usted está realmente dedicado a la obra de Dios. Porque pensamos que la dedicación de la obra del Señor solamente le compete a los pastores. No, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. Por lo tanto, todos debemos examinarnos cómo estamos llevando a cabo nuestra labor en la obra del Señor como debería de ser. Incluso algunos varones deberían examinar si el Señor los está llamando a la obra del ministerio. Deberían preguntarse a la luz de todo lo que vamos a ver en la exposición de la carta. Realmente, hermanos, la mies es mucha. Se acuerda que el Señor Jesucristo miró a los campos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hay algo curioso, hermanos, que en la realidad es que en las iglesias de sana doctrina lo que cuesta es que haya hombres que estén dispuestos, hermanos, a liderar, a gobernar, a ser pastores o maestros de la palabra del Señor. Hay iglesias de sana doctrina que carecen de pastores, y es triste verlo, hermanos, pero es una realidad que debemos mirar, y debemos, a la luz de este estudio, esta doctrina, quiera Dios, poder producir en muchos de los de aquí, en muchos varones, levantar ese deseo por el ministerio de la palabra del Señor. Pero la cuarta razón, hermanos, por la que deseo también exponer esta carta es esta: es porque ayudan a los líderes de la iglesia a examinarse a la luz de las cartas que estas enseñan. Es decir, es porque ayudan a los líderes a hacer un examen a la luz de lo que vamos a ver. Realmente, ese hombre que está parado en el púlpito es digno de ser llamado pastor. Es un hombre que reúne las cualidades. ¿Cómo identificamos realmente a los falsos maestros de los verdaderos?
Es la palabra la que nos va a señalar, y un pastor debería decir si realmente ha sido llamado, porque hay muchos que se han autoproclamado pastores, pero Dios no los ha llamado. Ellos se llamaron solitos, pero Dios no los ha llamado a tal tarea. Una iglesia no va a ser más madura que los líderes que la componen. Eso es importante, hermanos. Jamás una iglesia va a ser más madura de los líderes que lo componen. O sea, la iglesia llega hasta donde el líder llega. Siempre el líder va no de arriba de la iglesia. Recuerden que el que va arriba es Cristo, porque Él es la cabeza. Los líderes van delante, como Moisés, ¿no? Iba delante del pueblo, guiándolos, y Él siempre iba adelante. Ahora, eso es de manera figurativa. Los líderes siempre deben de ir adelante en su forma de vivir, en su forma de gobernar sus hogares, siempre van adelante, y eso es una de las cosas que Pablo nos va a señalar en esta carta. Por eso es necesario que los líderes estén constantemente evaluando sus vidas. Los miembros, el nivel más alto que pueden llegar es alcanzar a ser iguales a sus líderes. Por eso, hermanos, creo que aquí la necesidad de que ustedes oren por el líder o los líderes que haya es porque nosotros vamos a crecer. Si el líder crece, vamos a llegar a crecer bastante. Pero si el líder vemos que su crecimiento no es realmente, no crece, entonces la iglesia también va a llegar a ese tope. Necesitamos líderes que crezcan y sean grandes en la fe, hombres grandes en la fe. ¿Qué peso, hermanos, pone este principio a todo hermano que está visitando una congregación, ¿no? Pone una responsabilidad grandísima, porque, hermanos, la tarea que tenemos nosotros es modelar en cierta manera, como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y sabemos que en última instancia es a Cristo a quien debemos seguir, pero los líderes deben modelar a Cristo en sus vidas primordialmente. Y esa es, hermano, por esas razones que acabamos de decir, es que estudiar estas cartas, hermanos, pienso que el estudio de primera de Timoteo será pertinente en esta congregación. Antes de entrar a estudiar el contenido, es necesario que consideremos estos elementos. Y yo creo que, hermanos, si lo estudiamos vamos a tener una claridad antes de pasar al contenido. Pero hoy vamos a estudiar algunos elementos introductorios antes de pasar a las enseñanzas que nos va a transmitir Pablo a lo largo de esta epístola. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, como quién es el autor de esta carta, quién es el autor de esta epístola. Vamos a ver su contexto histórico, bajo qué contexto o bajo qué circunstancias fue escrita esta carta. Vamos a ver en segundo lugar quién fue el destinatario, a quién se le escribió esta carta, y en eso es lo que nos vamos a enfocar en esta mañana. Simplemente voy a tratar muy brevemente con estos temas de una manera introductoria sobre esta carta. Vamos a mirar en primer lugar de esta enseñanza que la he titulado Timoteo, un verdadero hijo de la fe. Este es el título de nuestra enseñanza introductoria de la primera carta de Timoteo. Timoteo, un verdadero hijo de la fe. Vamos a leer los primeros 2 versículos que el hermano leyó del capítulo 1 de primera de Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, yo sé, hermanos, que muchos necesitamos mirar el contexto. Hay 3 cosas que siempre debemos ver en la exposición de la predicación. Debemos ver siempre su contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Una carta sin contexto no la vamos a poder saber en qué circunstancias o en qué momentos se escribieron. Pero también, hermanos, es necesario que nosotros veamos a Cristo en todo esto. Yo le llamaría las 3 Cs: contexto, Cristo y corazón. Y el corazón, ¿qué aplicaciones podemos extraer de toda esta enseñanza? Por eso es que yo deseo en esta mañana primero mirar el contexto histórico de esta carta. Vamos a mirar el contexto. Entonces, noten que algunos que han leído el libro de Hechos, capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos, parece que la historia de Pablo termina en una casa, encarcelado de una manera domiciliaria. Parece que la historia de Pablo terminara ahí, en Hechos 28, pero la verdad es que sigue. Los aparentes contradicciones entre los viajes de Pablo, según se reflejan en las cartas pastorales y sus 3 viajes misioneros,
según constan en Hechos, ha llevado a sugerir que las epístolas pastorales fueron escritas durante lo que podría llamarse el cuarto viaje misionero. Cuando terminamos el libro de Hechos, Pablo solamente había realizado 3 viajes. No había un cuarto viaje, solamente eran 3 viajes los que había realizado Pablo. Pero encontramos en estas cartas que hay un cuarto viaje de parte de Pablo. Ya se tratará de un solo viaje sin interrupciones, o más bien de un grupo de viajes o varios destinos a la cuenca del Mediterráneo. Estamos hablando de este cuarto viaje. Parece que dentro de ese cuarto viaje habían varios viajes de Pablo. Pero entonces Hechos no termina, porque muchos pensamos que en esa casa donde Pablo estaba encarcelado, un arresto domiciliario, Pablo iba a morir. No, Pablo no iba a morir en esa casa. Él iba a ser liberado unos años después para realizar su cuarto viaje. Ahora, hermanos, Hechos no termina con la muerte de Pablo, sino con el arresto domiciliario de Roma. Y aunque Clemente, un documento de finales del siglo I, indica que fue martirizado en Roma, no lo relaciona con su martirio en el primer encarcelamiento en Hechos 28. Es decir, que lo que probablemente es que en ese encarcelamiento de Hechos 28, que fue en Roma, Pablo fue liberado, y en su liberación él lleva a cabo su cuarto viaje. Y ahí en ese cuarto viaje es donde escribe la carta a primera de Timoteo, en ese cuarto viaje. Entonces Eusebio, un historiador de la iglesia del siglo IV, preserva la tradición de que Pablo fue liberado de la cárcel, continuó sus labores misioneras y fue martirizado por Nerón en su segunda visita a Roma. O sea que hubo un segundo encarcelamiento. El primer encarcelamiento es el de Hechos 28 y el segundo es años después, cuando después de haber terminado su cuarto viaje es arrestado de nuevo por Nerón, y ahí en ese lugar es que es martirizado. Esta tradición no solo es compatible con las cartas pastorales, sino también con Filipenses y Filemón, las cuales sí se escribieron durante su encarcelamiento en Roma. Se registra en Hechos 28, por ejemplo, Filemón y Filipenses fue escrita en su primer encarcelamiento. Y estas proveen evidencia de que Pablo esperaba ser liberado. ¿Se recuerdan que él escribe a los filipenses y a Filemón: espero pronto ser liberado? Él no habla que están llegando al último de sus días, sino que él está hablando y pide a los hermanos que oren porque estoy pronto a ser liberado en estas cartas. O sea que está hablando del primer encarcelamiento, y ese primer encarcelamiento lo llevó a escribir las cartas de Filemón y Filipenses, que se registran precisamente en Hechos 28. En cambio, segunda de Timoteo también escrita durante su encarcelamiento, pero en el segundo encarcelamiento escribe segunda de Timoteo y expresa el sentir del apóstol de que el tiempo de su partida había llegado. Si ustedes leen segunda de Timoteo, van a encontrar que él ya dice que el tiempo de su partida ha llegado. O sea que en el segundo encarcelamiento Pablo está hablando de ¿qué? De su muerte. Ya no está hablando de ser liberado, sino de morir. Entonces, ¿cómo podemos armonizar esto? Que hubo 2 encarcelamientos, y en medio de esos 2 encarcelamientos hubo un cuarto viaje de Pablo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Así que ese tiempo, hermanos, él había dicho: ha llegado mi partida, porque él había terminado la carrera. Eso está en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Un cuarto viaje misionero, y en ese viaje escribe 1 de Timoteo y Tito. En el viaje, no en los encarcelamientos, sino en medio de los 2 encarcelamientos, el primero y el segundo, está el cuarto viaje, y en ese viaje escribe 1 de Timoteo y Tito. Y un segundo encarcelamiento escribe 2 de Timoteo. O sea que en la primera encarcelamiento escribió Filemón, Filipenses. Durante el cuarto viaje escribió 1 de Timoteo y Tito, y en el segundo encarcelamiento escribió 2 de Timoteo. Ese es el orden. O sea que se llevaron a cabo después del encarcelamiento en Hechos 28. Ese es el escenario más probable para las cartas pastorales. O sea que 1 Timoteo fue escrita en ese cuarto viaje de Pablo. Pablo no estaba en la cárcel cuando escribió 1 Timoteo. Ahora, si hubo 2 encarcelamientos, Pablo fue liberado del primero alrededor del
año 62 después de Cristo. Según la tradición posterior, fue martirizado por Nerón, que murió en el año 68 después de Cristo, y Pablo escribió 1 Timoteo mientras estaba en el pleno cuarto viaje misionero, probablemente en la primera parte de este periodo, entre los años 62 y 74 antes de Cristo. Así que Pablo escribió 1 Timoteo mientras estaba en ¿dónde? Más exactamente, el cuarto viaje estaba en Macedonia. En Macedonia. Macedonia es lo que nosotros conocemos como la parte norte de lo que hoy llamamos Grecia. La península, esa península, ahí él estaba en la parte norte, en Macedonia. Y él consideró cuando llegó allá necesario dejar a Timoteo en Éfeso. Éfeso ya no es Europa, la península griega, sino que es Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí quedaba Éfeso. Ahora, ¿por qué lo dejó allí? ¿Por qué razón Pablo en ese viaje Timoteo dejó a Timoteo en Éfeso y él siguió derecho para otro lugar? Porque habían falsos maestros en esa ciudad. O sea que Timoteo estaba encargado de arreglar asuntos difíciles o problemas que habían en las iglesias de ese tiempo. Pablo había establecido la iglesia de Éfeso al principio de su tercer viaje misionero, permaneciendo cerca de 3 años allí, y al término de ese viaje profetizó a los ancianos de Éfeso que falsos maestros, algunos procedentes del mismo liderazgo, asolarían la iglesia. Noten que en el tercer viaje, que estaba en Hechos, él estableció la iglesia de Éfeso. Y él profetiza, sabemos que aquí se van a levantar falsos maestros. Él profetiza eso. Y precisamente cuando va en su cuarto viaje se da cuenta que precisamente lo que ha profetizado se ha cumplido. Se han levantado falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Y quién deja allí para corregir ciertas cosas? Lo deja Timoteo allí. Lo deja allí para que corrija eso. Pero veamos la profecía de Pablo, y eso está en Hechos 20. Recuerden que ese es el tercer viaje, cuando él establece la iglesia de Éfeso. Hechos 20, 29 al 30. Note esto. Él se está despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dice: porque yo sé que después de mi partida, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros, o sea, de la misma membresía, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde van a brotar estos falsos maestros? De la propia membresía, de la propia iglesia. Pablo dice: esto se va a levantar. Y precisamente en el cuarto viaje es que se da cuenta que esto se había cumplido. Eso ocurrió en el tercer viaje, pero en el cuarto viaje es que se da cuenta de que estos falsos maestros ya se habían levantado. Y en esta carta, 1 Timoteo indica que su predicción se hizo realidad. Hay una evidencia de que algunos de los falsos maestros procedían de liderazgo u ocupaban puestos de liderazgo en la iglesia, y parece que en particular los falsos maestros habían llegado a tener una influencia entre algunas mujeres de la iglesia. Inclusive algunas las están llevando a que pastorearan la iglesia. Por eso Pablo dice que no permite a las mujeres ejercer dominio ni enseñar, porque estos falsos maestros parece que estaban llevando a las mujeres a ejercer liderazgos en la iglesia cuando no es permitido en la escritura. Toda esa clase de eficiencias se estaban mirando, y estos falsos maestros se habían levantado a enseñar tales cosas. Así que Pablo está corrigiendo esto, y por esta razón es que Pablo consideró necesario dejar a Timoteo en Éfeso para que esto fuese corregido. Y esto es lo que dice Pablo rogándole a Timoteo allá en 1 Timoteo 1, 3 y 4, porque ahí en la introducción de la carta, en el versículo 3 y 4, mire lo que le dice a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedas ¿en dónde? En Éfeso. Quédate allá, Timoteo. Yo te necesito, hay problemas allá. ¿Se acuerdan lo que había profetizado en ese viaje? Pues esos falsos maestros han brotado de entre vosotros. Dice: cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mire el encargo que Pablo le hace a Timoteo. No era un trabajo fácil, no era un trabajo liviano. Pablo quería irse de Éfeso para Macedonia, pero le pide a Timoteo que se quede ahí para corregir lo deficiente en ese lugar.
y de Éfeso se va a Macedonia con la incertidumbre de no poder regresar. Pablo pensaba que no podía regresar otra vez a Éfeso, donde dejó a Timoteo, y por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, yo tengo, Timoteo, la esperanza de ir pronto a verte, pero no tengo la certeza de esto, por tal razón te envío esta carta. O sea, él había quedado en Éfeso y Pablo le envía esta carta. ¿Por qué le envía esta carta a Timoteo? No sé si te vuelva a ver, Timoteo. No sé si pueda ir a Éfeso a verte allá. Y en el año 63 después de Cristo, estando en Macedonia, probablemente solo en Filipos, Pablo envió dos cartas muy parecidas entre sí en ese cuarto viaje, que es 1 Timoteo y Tito. Ustedes saben que se parecen, ¿cierto? Tienen alguna similitud, aunque difieren las personas que fueron enviadas. Ahora, Timoteo, a quien Pablo dirige esta carta, era un hombre joven. Ahora, es algo importante, hermanos, mirar que Timoteo no era un joven que quizá con simple apariencia no era una persona adecuada para este trabajo. Aparentemente, digo, en los ojos humanos. Porque era un hombre joven y enfermizo quien necesitaba una carta como esta para estimularlo, para realizar la ardua tarea que se le había entregado. Yo creo que aquí Pablo entendía que Timoteo tenía sus grandes debilidades. Y Pablo necesitaba estimularlo para llevar esa tarea tan dura que tenía que llevar a cabo. Y escribe esta carta para animarlo, para estimularlo, para fortalecer la fe, a fin de que no desmaye al llevar a cabo esta labor. William Henry dice tres cosas en esencia. Primeramente, que esta carta fue con el propósito de fortalecer el espíritu de Timoteo. Segundo, para impartir orientación en el crítico conflicto contra los errores destructores del alma que se levantaban difundiendo la iglesia de Éfeso, y exhortar a Timoteo a que continúe en la sana doctrina. Timoteo tenía que corregir bastantes herejías que se habían levantado. Y tres, dar órdenes para la conducta apropiada en el culto público. Dar órdenes para la conducta apropiada en el culto. Puedo resumirlo así. Primero, para fortalecer el espíritu de Timoteo. Segundo, para impartir orientación en el crítico conflicto contra los falsos maestros. Y tercero, dar órdenes para la conducta apropiada en el culto público. Hermanos, por eso es que los cultos públicos los hacemos como los hacemos. No porque nos gusta, sino porque así dice el Señor que los debemos hacer. Eso no es un invento, no es lo que funciona, es lo que Dios dice. Ahora, estos tres propósitos que Pablo señala a lo largo de esta carta son los que estaremos tratando de hablar a lo largo de esta carta. Usted va a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, cómo fortalecer el espíritu del líder, del Timoteo, cómo impartir orientación contra los errores de los falsos maestros y sus herejías, y vamos también a mirar cómo se debe llevar a cabo el culto público de adoración, cómo Dios dice que debemos llevarlo a cabo. Bueno, habiendo visto, hermanos, entonces su contexto histórico, pasemos a estudiar en segundo lugar el autor de esta carta. El autor de esta carta. En el versículo 1 del texto que estamos leyendo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. De acuerdo con este saludo, hermanos, no cabe duda que el autor de esta carta es Pablo, ¿no? Dice Pablo. Y noten que el modelo de estas cartas son muy diferentes a las de nosotros, ¿no? Ustedes recuerdan que nosotros lo que colocamos de último, ¿quién es? El remitente, el que envía la carta. Uno escribe Pitalito, fecha tal, a los señores tal y tal y tal, y escribe el cuerpo de la carta, y a lo último, atentamente, tal persona. Pero aquí noten que aquí empieza primero con el remitente. El primero, el que envía la carta, es con el nombre y dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, el que envía la carta. En nuestro tiempo no es así. Como era costumbre, en el tiempo de Pablo, el remitente menciona primero su nombre y luego el del destinatario. Miren, noten esto. Por eso Pablo inicia la carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, y más adelante a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Primero el destinatario del remitente, después el destinatario. Ahora, es interesante que, siendo esta una carta personal, Pablo inicie con el título oficial de apóstol. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay algo importante, hermanos, que en la mayoría
de las cartas es una carta personal. Y se nos hace muy raro que Pablo en una carta personal se mencione con un oficio ministerial, con un oficio, con el nombre de un oficio, apóstol. Y noten que, por ejemplo, en la carta a Filemón, que también es una carta personal, él no hace uso del título oficial de apóstol de Jesucristo. Y esto se debe al carácter autoritativo y oficial del apostolado de Pablo en 1 Timoteo. Porque aquí se está hablando más en términos de autoridad apostólica. Y el término apóstol, hermanos, significa enviar a alguien con la encomienda de hacer algo como el representante personal de alguien preparado con credenciales. Así que en el Nuevo Testamento se usa comúnmente para nombrar a los 12. La palabra apóstol significa un representante, alguien que se le ha dado una autoridad especial para que lleve a cabo cierta labor. Pero este término apóstol comúnmente se utiliza en el Nuevo Testamento para los 12 apóstoles, en los que se incluye también el apóstol Pablo. Pablo era un embajador de Cristo revestido de la autoridad del Señor. De hecho, tenía dones extraordinarios que eran unas credenciales que eran enviados de Cristo, que eran credenciales que los hacía representantes de Cristo. Por eso él escribe en esta carta: Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí estaba la autoridad para revelar la voluntad de Cristo en asuntos de la vida y de la doctrina de Cristo. O sea, lo que Pablo hablaba era la palabra misma del Señor como representante. Era Cristo hablando. Cada vez que Pablo escribe y da directrices, es el Señor, el dueño de la iglesia, hablando lo que la iglesia debe cumplir. Por esta razón, hermanos, las palabras de Pablo escritas en esta carta son las palabras de Cristo. Hermanos, quien rechace las palabras de Pablo está negando y está rechazando a Cristo. Esto quiere decir que cuando Pablo escribe que las mujeres no deben ejercer el ministerio pastoral, o cuáles características deben poseer los varones que deben ejercer el ministerio, esto no era un punto de vista de Pablo, sino que eran mandamientos expresos del Señor Jesucristo para su iglesia. Hermanos, el mensaje de Pablo es el mensaje de Cristo. La autoridad de Pablo es la autoridad de Cristo que le ha sido delegada, o sea que si interponga a esa enseñanza, está resistiendo al Señor Jesús. Y Pablo fue designado directamente por el Señor para ser apóstol de Jesús. No fue que él mismo se autoproclamó apóstol. Él escribe: Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Él dice: por mandato soy lo que soy. Yo no me he levantado, no me he autoproclamado, no me he autodenominado. Esto nos enseña que nadie debe estar en el ministerio a menos que tenga la plena certeza de que Dios lo ha llamado a él. Y la iglesia debe confirmar ese llamado bíblicamente. Hermanos, Pablo no era un usurpador. Si no hubiera sido designado para ser apóstol, jamás lo hubiera sido, pero había sido designado para hacerlo, y esta designación no le había venido de los hombres, sino de Dios. Dios mismo lo había llamado. Fue Dios en Cristo quien lo había apartado desde la matriz de su madre, y la gracia lo había llamado. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 1:15. Dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, para ser apóstol. Lo había elegido para dar a conocer el nombre de Dios ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, en Hechos 9:15. Y lo había enviado a las naciones distantes. También en Hechos 22:21 nos dice eso. Así que, y aquí, hermanos, es importante ver un elemento incidental que vemos en este texto, y es que Pablo compara a Dios el Padre igual que a Jesucristo en autoridad. Mira que aquí señala que Dios el Padre y Dios el Hijo poseen la misma autoridad en este texto. Y está hablando es que el Hijo y el Padre son distintas personas, pero son el mismo Dios. Y ellos son los que le dieron la autoridad de ser apóstol. Dios el Padre quien planeó nuestra salvación, y Dios el Hijo en quien están amparados todas nuestras esperanzas. Entonces, cuando leemos esta carta, estamos leyendo por completo la palabra de Dios. Pablo tenía un mandato directo de Dios el Padre y de Dios el Hijo de llevar a cabo su ministerio. Este mandato incluía la redacción de esta carta que pone sobre Timoteo, la iglesia de Éfeso, y sobre nosotros
una gran responsabilidad. ¿Y sabe cuál es la gran responsabilidad que pone también sobre nuestros hombros? Que nosotros debemos someternos a esto. Someternos a esto, porque esto es palabra de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Por qué no hay mujeres pastoras en la congregación? Porque Dios dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Es porque, y cualquiera que haga esto va en contra de la voluntad del Señor. Y está haciendo en la casa de Dios lo que Dios no había mandado, y esa persona está usurpando rebeldemente contra los mandatos de Dios. Ahora bien, habiendo visto, hermanos, ya el contexto histórico de esta carta y su autor, veamos por último el destinatario de esta carta. El destinatario de esta carta, vamos a leer el versículo 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Lo primero que vemos aquí es que Pablo dirige esta carta a Timoteo. Timoteo era un joven oriundo de Listra, una colonia romana de la provincia de Galacia, hijo de un matrimonio mixto. Timoteo, su padre era gentil, era un pagano, no era un creyente, pero su madre era una judía creyente. Dice en Hechos 16:1, dice: después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Eso, como que, hermanos, no es solamente en nuestro tiempo donde hay una mujer creyente y su esposo es incrédulo, ¿cierto? Vemos y esto es un ánimo también para aquellas hermanas que están aquí, pero que sus esposos no están con ellas. Eso sucedía también. Ahora, poco se sabe sobre el padre de Timoteo, que no parece haberse convertido en cristiano, pero su madre y su abuela eran creyentes sinceras. En 2 Timoteo 1:15 se nos enseña que eran mujeres piadosas, que entre las dos, la abuela de Timoteo, que se llamaba la abuela Eunice, la madre Eunice, y la abuela Loida, son las que ayudaron a criar bíblicamente a Timoteo. Desde su infancia lo habían estudiado en las Escrituras. Mire, y aquí hay algo que podemos señalar, hermanos. Cuando una madre debe enseñar a su hijo las de la Escritura, desde su infancia, es decir, desde su niñez debemos enseñarle las Escrituras. Es una tarea, y las abuelas también deben ayudar. Las abuelas que son creyentes tienen la tarea de ayudar a las madres a criar a sus hijos en la instrucción de Dios, es decir, instruidos en las Escrituras de Dios, en la palabra de Dios. Y sin duda, estas mujeres influyeron en la conversión de Timoteo al cristianismo. Como dice en 2 Timoteo 3:15, dice, nota lo que le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez, o sea, la infancia, la niñez, has aprendido que las Sagradas Escrituras. ¿Quién se las enseñó? Su madre y su abuela. Fueron las que influenciaron, y esta palabra trajo frutos, porque este hombre se convirtió. Timoteo era un creyente piadoso. Ahora, y como debe ser, y aquí nos da ejemplo de cómo debe ser toda madre, desde su infancia debe instruir a sus hijos en las Santas Escrituras. Y madres, hermanas que me escuchan, ustedes que tienen hijos, no dejen pasar el tiempo. No dejen pasar el tiempo, enséñenles a sus hijos a ser piadosos. Enséñenles las palabras de Dios. Enséñenles cuáles son los mandamientos que Dios demanda de ellos, a vivir una vida conforme a lo que es agradable a Dios. Pero cuando Pablo regresó a Listra, en su segundo viaje misionero, algunos cristianos le señalaron al joven creyente, y Pablo decidió llevarlo consigo en su viaje. Eso fue, el encuentro de Pablo fue en el segundo, y él lo llevó en el tercer viaje a Timoteo. En Hechos 16:2-3 encontramos esto. Y noten eso. Dice que las personas de esta iglesia, dice, daban buen testimonio de él. Qué bueno, hermanos, que las otras personas den buen testimonio de nosotros, porque estas personas daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y 3, dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él en su tercer viaje, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que lo va a circuncidar Pablo? ¿No estamos en el nuevo pacto? Bueno, la costumbre de Pablo era ir primeramente a los judíos.
Y en una sinagoga de judíos que él quería predicar, no le iban a permitir si no eran circuncidados. Por eso, para que Pablo no fuera impedido a entrar a las sinagogas de judías para predicarles el evangelio, tenía que ser circuncidado, más aún que era de madre judía, para que esto no impidiera que la predicación del evangelio fuera predicado primeramente a ellos. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Romanos 1:16? Dice 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente a qué, al judío y también al griego. Pero primeramente Pablo iba a las ovejas descarriadas de Israel y necesitaba llegar a las sinagogas, porque en muchos lugares o en regiones gentiles donde Pablo iba a hacer su tercer viaje, necesitaba entrar circuncidados para que se les permitiera entrar. Ahora, dos acciones concretas parecen haber sucedido en ese momento. La primera, como Pablo estaría evangelizando a los judíos, él circuncidó a Timoteo como la costumbre judía, al parecer para aclarar y regularizar la identidad religiosa de Timoteo ante los judíos, como lo había dicho anteriormente. Pablo no tuvo ningún problema en circuncidar a Timoteo, aunque no circuncidó a Tito. ¿Sabe por qué no circuncidó a Tito? Porque Tito era gentil. A Tito no le iban a dejar de entrar en una sinagoga judía. ¿Por qué? Porque era gentil. Entonces no había necesidad, porque Timoteo era de ascendencia judía, mientras que Tito era un completo gentil. Y la segunda razón por la que circuncidó Pablo a Timoteo es que Pablo y los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre Timoteo para apartarlo y equiparlo para el ministerio a los judíos. Eso está en 1:18. Si usted lo van a leer ahí, no lo voy a leer, simplemente estoy haciendo una introducción. Así que Timoteo viajó con Pablo durante mayor parte de su segundo y tercer viaje misionero y parte del cuarto viaje misionero, según consta en las epístolas pastorales. El segundo, el tercero y el cuarto viaje fueron acompañadas ¿por quién? Por Timoteo. Y parece que había llegado a ser un protegido de Pablo, y este hablaba de manera figurada como el padre de Timoteo. Pablo lo considera como el padre espiritual de Timoteo. En Filipenses 2:22 habla de Timoteo como su hijo, mi hijo. En 1 Timoteo 1:2 y 18. Como compañero de Pablo, Timoteo sirvió de representante de Pablo a las iglesias de Tesalónicas, Corinto, Filipos y Éfeso. Esas iglesias fue las que Pablo lo llevó allá para arreglar algunos asuntos deficientes. Pero Pablo no tuvo, hermanos, un compañero ni amigo de milicia más cercano que Timoteo. Si ustedes dicen, bueno, ¿cuál fue la persona más cercana a Pablo? Fue este joven Timoteo, más cercano a él, el más ardiente colaborador y más cercano de Pablo era Timoteo. Y la enseñanza que vemos es que si observamos detalladamente quién era Timoteo, cuando Pablo se fijó en él, surgiría la pregunta: ¿qué halló Pablo en Timoteo que decidió llevarlo consigo a esa tarea ministerial? Porque al parecer, cuando Pablo lo describe, fuera la persona menos adecuada de esta labor. Es decir, hermanos, si nosotros pudiéramos estar en ese tiempo y miraríamos a Pablo, nosotros tal vez lo descalificaríamos para que viajara con Pablo a esos viajes. Y la pregunta es, ¿cómo Pablo pudo llevar a este joven? ¿Qué vio Pablo en este joven? Porque miren, hermanos, porque al parecer cuando Pablo lo describe, fuera la persona menos adecuada para esta labor. ¿Y cómo describe Pablo a Timoteo? Miremos algunas características, cómo Pablo describe a Timoteo. Pablo mismo describe a Timoteo como una persona muy joven, muy joven. Por eso Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Era menor que Pablo en varios años. Probablemente Pablo tenía en ese tiempo 50 años. Tenía aproximadamente de 30 a 40 años en el cuarto viaje, Timoteo, en el cuarto viaje, estoy hablando del cuarto, pero en la época del segundo viaje, quizá Timoteo tenía 25 años más o menos. En el primer viaje, en el segundo viaje que él hizo con él, tenía probablemente 25 años. Y una persona en el tiempo de Pablo, 25 años, era muy joven, muy inmaduro e inexperto para entregarse en una responsabilidad tan grande. Y uno dice, ¿cómo Pablo puede fijarse en este joven, realmente, valga la redundancia, tan joven? En la forma en que Pablo. Pero era un hombre ya en el cuarto viaje, un hombre de 40 años. Y cuando Pablo se fijó en Timoteo para el ministerio, tenía entre 30 años.
Por otro lado, Pablo describe a Timoteo como una persona callada y tímida y débil de carácter. Hermanos, ¿qué es la predicación de la palabra? Hablar, y hablar es una persona casi elocuente, ¿cierto? Pero Timoteo era de esas personas que no hablaban mucho, eran calladas. Y Pablo escogió a este hombre para llevarlo a realizar tareas pastorales. Por eso, hermanos, en una congregación no descalifiquemos a un hombre que esté muy calladito por allá, ese hermano no habla. Hermanos, Dios usa a esas personas, ¿sabes? Porque a él no le interesa tanto eso, sino cualidades espirituales. Por otro lado, noten esto, entonces era una persona callada. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7 decía: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado a Dios espíritu de cobardía. Y Pablo era muy tímido. Esa palabra aquí es espíritu de timidez. Él era demasiado tímido. Quizás es como algunas personas que ni siquiera saludan de pena de saludar. Así era Timoteo, era demasiado tímido. Pero Pablo le dice: no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor, dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Así que Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Corinto, y no lo envió a cualquier iglesia. Ustedes recuerdan que la iglesia era la iglesia que tenía todos los problemas que una iglesia puede tener, y ahí fue enviado Timoteo para corregir lo deficiente. Un hombre que no hablaba mucho, pero fue llevado para esto, una iglesia con muchos problemas, y para corregir eso. Por eso le dice a los hermanos de Corinto, les da una recomendación cuando envía a Timoteo en 1 Timoteo 16:10, les dice: y si llega a Timoteo, mira lo que les dice, 1 Timoteo 16:10, y si llega a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, porque usted puede decir: bueno, Pablo, usted nos mandó, este joven ni siquiera habla, es tímido. Pero dice él: sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo necesitaba ser animado porque era una persona de carácter tímido. Esto era 1 Corintios 16:10, hermanos. Timoteo necesitaba entonces ser animado porque era una persona de carácter tímido. Pero además de esto, hermanos, si ustedes pensaban que solamente era muy joven, además de joven era muy tímido, también era una persona muy enfermiza. Era una persona muy enfermiza. Por eso Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, mira, le dice: ¿ustedes se acuerdan que en el tiempo el agua no era potable, ¿cierto? El agua no era potable. Nosotros tomamos agua del tubo y al menos es potable por el cloro que le echan y la purifican y ciertas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cómo se purificaba el agua? Con vino, se tenía que mezclar con vino. El problema es que a Timoteo le gustaba tomar agua sin vino, y eso le estaba trayendo problemas en el estómago. Y le dice en 1 Timoteo 5:23, le dice Pablo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y noten que dice que no es la única enfermedad, hay muchas enfermedades. O sea que Timoteo era una persona enfermiza. Ahora le preguntan: ¿por qué Pablo no oró por él para que se sanara? Probablemente Pablo pensó, y ahora eso es una opinión mía, pero lo más probable es que Pablo pensó: bueno, yo tengo donde sanidad, oremos. Pero el Señor le dijo lo mismo que a Pablo: bástate con mi gracia. Y permitió que Timoteo estuviera enfermo, y lo único que pudo hacerle es recetarle vino por causa de sus problemas estomacales. El vino es un antioxidante por el alcohol, y era bueno que él tomara. O sea, mire que no todas las veces Dios concede la sanidad. Y no todo el que Pablo, a pesar de que tenía don de sanidad, no significa que sanaba a todos, como hoy hacen muchas personas que no leen la Biblia y piensan que eso sucede así. No, él le dice: toma. Pero entonces diría alguien: ay, pero es que a Pablo le faltó la fe. No, él tenía mucha fe en el Señor, pero él entendió que Dios dijo también: no lo voy a sanar, voy a tenerlo así, porque cuando Timoteo era débil, es que era fuerte del Señor. Este Timoteo entonces era tímido, era joven, con frecuentes enfermedades, y nos preguntamos: bueno, ¿qué es lo que entonces, si es todas estas cualidades, hermanos, qué miró Pablo en Timoteo para que fuera quien lo acompañase en su labor ministerial? ¿Qué fue lo que vio? Pues, hermanos, lo mismo que vio Pablo en Timoteo es lo que nosotros debemos mirar en un ministro. Lo mismo.
fueron sus cualidades espirituales. Eso fue lo que vio Pablo. Pese a que Timoteo fue un joven tímido y con frecuentes enfermedades, tenía enormes cualidades espirituales que son las que Dios toma en cuenta a la hora de usar a un hombre, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Por eso a la hora de elegir un líder, hermanos, debemos hacerlo basados en cualidades espirituales. Aquí no importa que tenga buena oratoria o buena apariencia física, y así como cuando Samuel iba a ungir a quien iba a ser el rey de Israel, él se dejó llevar por la apariencia física. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo Samuel: no mires la apariencia de los hombres, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira ¿qué? El corazón. O no miren que sea profesional, porque puede ser la persona más humilde y sin estudio, y Dios puede sacar de esa persona, llamarlo al ministerio. Hermanos, recuerden quién era Pedro, quién eran pescadores. Eran poco profesionales, y Dios llamó de eso, de la necio llamó a este mundo para avergonzar a los sabios. Aquí no importa que tenga buena oratoria, buena apariencia física, que sea profesional, sino que posea las cualidades espirituales requeridas para llevar a cabo la obra del ministerio. Así que cuando Pablo encontró a Timoteo en Listra, los hermanos daban buen testimonio de él, y por esa razón es que Pablo le llama a Timoteo en el versículo 1, Timoteo, un verdadero hijo de la fe. Timoteo también es llamado por Pablo, 1 Corintios 4:17, mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo le llama a Timoteo mi verdadero hijo, y se refiere al hijo legítimo. Hermanos, ahora, ¿por qué le llama hijo legítimo, mi verdadero hijo? Bueno, por estas razones. En primer lugar, Timoteo era un verdadero creyente, y Pablo era su padre espiritual. Él era un verdadero creyente. Timoteo había dado fruto de ser un verdadero creyente. Timoteo no era un cristiano nominal, ¿sabe? ¿Como quién? Como Demas, que dejó a Pablo, o como algunos falsos pastores que habían ejercido el liderazgo de esta iglesia de Éfeso. Pablo dice que Timoteo no es un bastardo espiritualmente hablando, es un hijo legítimo. Él no dice que es un bastardo, no, la fe de Timoteo era genuina. En segundo lugar, Pablo le llama un verdadero hijo de la fe porque Timoteo era un hombre fiel. Timoteo poseía las cualidades que han marcado el ministerio de Pablo como su hijo legítimo, y esto es lo que Pablo dice en Filipenses 2, 19 y 22 acerca de Timoteo. Noten cómo describe a él en las cualidades espirituales a Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, y está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, ninguno de los compañeros de milicia de Pablo eran como Timoteo, porque Timoteo no buscaba, ¿sabe qué? Él no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Eso era lo que Timoteo, un poderoso instrumento en las manos, lo llevó a hacer, y Dios suplía todas las deficiencias humanas que Timoteo tenía. Y esta es la razón por la que muchos creyentes no son usados por el Señor como podríamos ser usados. ¿Y sabe por qué? Porque estamos demasiadamente ocupados en nuestros propios asuntos. Nosotros venimos a la iglesia y estamos tan ocupados en nuestros asuntos que no tenemos tiempo para la obra del Señor. Por eso es que el Señor no nos usa como nos debería usar. Pero ese era el espíritu de Timoteo, esa era una cualidad que le agradaba a Pablo. La pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacernos más bien en esto es: ¿estamos buscando lo nuestro o estamos buscando lo que es de Cristo? ¿Estamos preocupados por nuestros propios asuntos o por el reino de Dios, porque es nuestra prioridad? Para Timoteo, hermanos, los asuntos del reino de Dios eran más importantes que sus propios asuntos. Y Dios espera que esta cualidad no solo se encuentre en los pastores, óigalo bien, no solamente en los pastores, sino en toda persona que dice ser cristiana. Que los asuntos de Dios sean prioritarios. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay muchas personas, hermanos, que cuando las cosas no andan bien, lo primero que deciden dejar es la iglesia. Porque para ellos la prioridad no es la obra del Señor, no son las cosas de Cristo, sino sus propios asuntos.
Y estas palabras Cristo las dirigió a todos sus discípulos, y todos los que se llaman cristianos deben ser hombres fieles. ¿Qué son fieles? Que están ocupados en las cosas del Señor, porque en los asuntos del Señor le es necesario estar, porque son prioritarios para Él. Un hombre fiel es aquel que está dispuesto a dejarlo todo en el momento que Dios se lo pida. Está dispuesto a dejar todo, hermanos. Y esta es una de las cualidades que Timoteo poseía. Cada uno busca lo suyo propio, pero no lo de que es de Cristo Jesús. Hermanos, servirle al Señor implica sacrificio de nuestros intereses, de nuestro tiempo, de nuestros planes, de nuestro descanso, de nuestra privacidad. Eso implica sacrificio. Muchos quieren ser usados como los hombres grandes de Dios fueron usados, pero no quieren pagar el precio. Yo quisiera ser como estos hombres de la Escritura, pero no están pagando el precio porque no le han dado prioridad a las cosas de Dios, sino que sus asuntos son más importantes. Muchos están más afanados por las cosas de esta vida, porque han de comer, porque han de vestir, por estas cosas, por el trabajo, pero por las cosas de Dios no hay lugar. Son puntuales en sus trabajos, pero no son puntuales para la iglesia. Son fieles en su constancia de ir al trabajo, porque si los pierden, eso implica el vestido y la comida, pero en las cosas de Dios no asisten con regularidad ni son fieles. Eso muestra, hermanos, que estas personas no tienen el reino de Dios como su primer riqueza y lo más preciado para ellos, sino que para ellos lo más preciado son las cosas de este mundo. Por eso Dios no va a utilizar a estas personas cuando ocupan su vida de esta manera. De esa manera es que estas personas no pueden están en las manos de Dios, porque están afanados por las cosas de esta vida. Mateo 6:25: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Pero sí afánate por el reino de Dios y su justicia, porque en esas cosas estaba afanado Timoteo, y Dios le suplía todo lo que necesitaba, porque Dios es la fuente de gracia para Timoteo. Hermanos, ¿acaso no sabemos que Dios nos ha dicho que busquen primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Y cuáles son las cosas que va a añadir? El vestido, el techo, el alimento, el estudio, todas las cosas que necesitamos, Dios ha prometido añadirla a aquellos que buscan primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay fe para llevar a cabo eso. Es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debes afanarte. Por eso es que en la salutación Pablo dice lo siguiente, de la siguiente manera: gracia y misericordia y paz de nuestro Dios y Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, la gracia de Dios es donde fluyen todas las bendiciones de Dios. Entre tanto, la paz es el resultado que recibe el creyente al apoyarse en esa fuente de gracia. Dios es la fuente donde emana y fluye todas las bendiciones de Dios, pero la paz es apoyarse, hermanos, en todo lo que recibimos de Él, en apoyarnos en esa gracia. Y Pablo usa también en esa situación la palabra misericordia. Y es interesante, hermanos, que en esta salutación a Timoteo, en la primera carta y la segunda, no solo dice gracia y paz, sino que añade la palabra misericordia. Ahora, ¿qué es lo raro? Que en las otras cartas solamente dice gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, pero aquí a Timoteo le dice gracia y paz y misericordia. Y esto porque Timoteo necesitaba y mucho de la misericordia de Dios para poder sostenerse en las circunstancias difíciles. Timoteo tenía que nadar en fuentes de aguas impetuosas, de corrientes falsas. Tenía que corregir los deficientes y eso no era fácil. Por eso él necesitaba la misericordia para sostenerse en esas circunstancias difíciles. Timoteo estaba en una situación difícil, enfrentaba problemas que eran una prueba demasiado grande para un hombre de su disposición. Y uno de esos problemas era enfrentar a estos falsos maestros que querían minar la iglesia de ellos. Timoteo tenía sin duda, hermanos, Timoteo necesitaba de la misericordia de Dios. Y creo que, hermanos, esto es muy estimulante para ir terminando, que así es como la fuente inagotable de gracia también es la fuente inagotable de misericordia. Dios capacita para el ministerio no solo dando dones necesarios, sino también supliendo nuestras debilidades humanas. Por eso debemos ser fieles, poniendo de lado nuestros propios intereses personales y poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Así que se necesitan, hermanos, y yo creo que a lo largo de este estudio, ¿sabe qué es el propósito que deseamos en esto? Que
Dios levante hombres y también mujeres. Se necesitan urgentemente en esta congregación hombres y mujeres que tengan esa misma disposición que hay en Timoteo. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios utilizar todos estos estudios que vamos a tratar a lo largo de esta serie para que muchos los que profesan la fe examinen su involucramiento en la obra del Señor. Hermanos, que usted se pueda examinar. ¿Estoy yo realmente trabajando para el Señor o estoy inmergido en mis propios asuntos de manera egoísta? Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos al Señor. Y como tal, debemos obrar todo para el avance del reino. Así que el Señor nos ayude, hermanos.